En 1634, Francia se vio sacudida por el caso de unas monjas que decían estar poseídas por el demonio. El párroco de la ciudad fue acusado de brujería y quemado vivo en la hoguera. Desde un pacto diabólico del sacerdote católico Urbain Grandier con los demonios, que está incluso en la Biblioteca Nacional de Francia, París, hasta un exorcismo llevado a cabo a Sor Juana de los Ángeles por un monje en el convento de Ursulinas de Loudun, y pasando por el terrible castigo del sacerdote. Este caso está lleno de muchos tabús y misterios. Hola, soy Alex de No Dormirás Más. Quédate aquí porque te vas a asustar de todos los mórbidos y perturbadores actos de las monjas de Loudun. Recuerda suscribirte a mi canal y al del Dr. Cráneo. Te dejamos nuestros links en la descripción de este video. En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría. Una de ellas era Jane de Valsier, en religión Juana de los Ángeles. Nacida en una familia de la baja nobleza de Poitou, de niña había padecido una enfermedad que le dejó encorvada y de talla diminuta. ¿Cómo ves, Dr. Cráneo? Así es, mi estimado Alex. Te recuerdo, paciente, suscribirte al canal de No Dormirás Más y a mis redes sociales. A los 20 años, ingresó en las Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Loudun reveló un carácter intrigante y ambicioso, que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. En Loudun, el destino de Juana de los Ángeles se cruzó con el de Urbain Grandier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad, a donde había llegado en 1617, cuando tenía 27 años. Vaya coincidencia de edad, ¿no lo creen mis pacientes? Pero ¿por qué tanto revuelto por este sacerdote, mi estimado Alex? Pues doctor, el sacerdote era elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común. Adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad. Una joven, Madeleine de Brou, se convirtió en su amante y Grandier la convenció incluso para que se casara con él en una ceremonia clandestina en la que hizo a la vez el papel de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local, Felipa Trincant. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. Él y otros personajes de la ciudad que también tenían inquina al atilado cura, lo acusaron ante la justicia episcopal por su conducta inmoral. Grandier fue arrestado y juzgado, pero contaba con apoyos influyentes y, tras ser absuelto, volvió triunfal a Loudun. Este sacerdote sí que la sabía hacer, Alex, pero hay algo más que se cuenta fuera de sus amoríos. Te escuchamos, Alex. Sí, doctor Cráneo, efectivamente. Se dice que en el convento de las Ursulinas, Juana se obsesionó también con Grandier. Para atraerlo, le propuso que se convirtiera en el director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta. En su lugar, llevó como profesor al canónigo Mignon, precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por la noche, las monjas creían ver fantasmas que estaban por las ventanas o a través de las paredes y escuchaban ruido de cadenas. Algunas vieron una bola negra que cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presas de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico del miedo e histeria podían utilizarse para sus designios. Trajo a un cura
que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que había que practicarles un exorcismo. Se celebraron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante un público ansioso de sensaciones nuevas, como si esto fuera un espectáculo. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Un testimonio recoge cómo Juana comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo, rechinando sus dientes. El canónigo Mignor le metió el índice y el pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia nuestra. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno también con su nombre: Zabulón, Isaacarón, Leviatán, Balaam, Baemot, por lo que las sesiones continuaron. En una de ellas, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándoles un ramo de rosas en la que contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Complicado y mórbido, doctor. En efecto, Alex. Cuando supo de las acusaciones, Grandier se quejó con el arzobispo de Burdeos, amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Pareció que se había salvado, pero entonces llegó a Lodun Jean de Le Bourdon, un juez que traía el encargo de Richelieu de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse del lado de estas y obstaculizar la demolición. Irritado por este comportamiento, Labourdemont recuperó la acusación de brujería, recogió información y acudió a París a informar a Richelieu. ¿Y qué me cuentas del proceso de brujería, Alex? Bueno, doctor Cráneo, para esto, el cardenal, enemistado con Grandier por un antiguo incidente, obtuvo del rey Luis XIII la autorización para reabrir el caso a finales de 1633. Labourdemont volvió a Loudun y ordenó arrestar a Grandier, al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas. Todo se dirigía a reunir pruebas de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en los cuerpos de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas, en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señas en el párroco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Finalmente, en julio de 1634 se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Labourdemont. Llevado a declarar, Grandier negó todas las acusaciones, pero tras solo 3 entrevistas, el tribunal proclamó la sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le insistió que confesara su culpabilidad. El párroco se negó. Declaró solemnemente que nunca fue hechicero, ni había cometido sacrilegio, ni conocía otra magia que más que la Biblia. Dijo, sabiendo que eso se suponía, que lo sometería a torturas hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Lodum, abarrotada de público obviamente. Atado al poste, le prometieron estrangularlo primero si confesaba. Pero
siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdonadlos. Señor, perdonad a mis enemigos. Pero me enteré que hubo un final inesperado en todo esto, y más a nombre de Juana de los Ángeles. ¿Qué fue, Alex? Pues, en contra de lo que cabría esperar, Dr. Cráneo, tras la muerte del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de Ursulinas de Loudun continuaron, y con ella las sesiones de exorcismos que siguieron atrayendo a numeroso público. Juana de los Ángeles era la gran protagonista. En 1635 aseguró que el demonio Balaam, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente, gracias, aseguraba, al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcada en su camisa. Los estigmas y la camisa le dieron fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gira en la que pasó por París y fue recibida por Richelieu y la reina Ana de Austria. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642. Cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia, lo hizo en olor de santidad.